Todos, mi nombre es Eric López, de la clase de Electrónica Industrial, de la sección 1800, y mi número de cuenta es 2018-20684. Hoy les traigo el tema acerca del presente y futuro de los tiristores. Utilizar la aplicación de Canva para poder realizar esta infografía. Me gustaría hablar un poco acerca de los tiristores. Como podemos observar en pantalla, tenemos su simbología, su estructura interna y uno de los muchos encapsulados que hay. Ahora me gustaría mencionar qué son los tiristores. Los tiristores son unos semiconductores de potencia que se utilizan como interruptor, ya sea para conducir o interrumpir la corriente eléctrica. A este componente se le conoce también como de potencia, porque se utiliza para manejar grandes cantidades de corriente y voltaje, a comparación de otros semiconductores que solo manejan cantidades relativamente bajas. Cuando se habla de tiristores, comúnmente se cataloga al tiristor como un SCR, un Silicon Control Rectifier, pero este no es del todo cierto, ya que este es solo uno de los más populares y conocidos que hay, pero en sí hay muchos más. ¿Cómo funciona un tiristor? Los tiristores están formados por tres terminales, como podemos ver en la estructura interna, que serían ánodo, cátodo y compuerta. Y a la compuerta también se le conoce como gate. Su funcionamiento se asemeja al de un relevador o un interruptor mecánico, ya que cuando aplicas una corriente a la terminal de gate se activa y se obtiene la característica de dejar pasar la electricidad. Ahora me gustaría hablar un poco sobre la electrónica de potencia. Esta se suele denominar así a las aplicaciones industriales donde se regulan altas tensiones de corriente mediante dispositivos electrónicos. La electrónica de potencia combina la energía de control y la de mando. Tenemos también los actores principales de la electrónica de potencia, dependiendo de la estructura física y del comportamiento de activación y desactivación en general. Los protagonistas de esta se pueden clasificar en 8, que son los siguientes, que pueden ver en las imágenes. Tenemos que está el tiristor de control de fase, de conmutación o conmutación rápida, el SCR. En la posición 2 tenemos los tiristores de desactivación por compuerta. En la posición número 3 tenemos los tiristores de triodo bidireccional, los triacs. También tenemos en la posición 4 los tiristores de conducción inversa. En la posición número 5 tenemos los tiristores de inducción estática. En la posición número 6 tenemos los rectificadores controlados por silicio activados por luz. En la posición número 7 tenemos los tiristores controlados por FET. En la posición número 8 tenemos los tiristores controlados por MOS. Y dentro de las aplicaciones tenemos que entender que las aplicaciones de media potencia son aplicaciones de la electrónica de potencia en una potencia media, las cuales cubren de 1 a 1000 kilovoltamperios aproximadamente. Comenzando con las aplicaciones de media potencia, tenemos en la posición número 1 los sistemas de alimentación ininterrumpidas. Hoy es posible constatar el alto grado de desarrollo que han alcanzado los sistemas de alimentación ininterrumpidas para los ordenadores y otras cargas en instalaciones críticas. En los interruptores estáticos, por ejemplo, para interconexión de módulos en paralelo, y en los conmutadores estáticos a red se siguen empleando tiristores y en potencias no muy altas. Comienzan a utilizar también las IGBT por su facilidad y rapidez de bloqueo. En las baterías, también los sistemas de alimentación ininterrumpida, hay pocas novedades. En la aplicación número 2, como podemos observar, tenemos el caldeo por inducción. Por ejemplo, tenemos que el calentamiento por inducción actúa en materiales ferromagnéticos, sometiéndolos a una inducción electromagnética variable. La corriente por el inductor de calentamiento genera por la ley de Ampere un campo magnético H que a su vez por ley de Faraday induce corrientes a la pieza tratada y la calienta por efecto de Joule.
También en el caldeo por inducción se utilizan los interruptores tristores para potencias de varios megawatts y de frecuencia de hasta unos 3 kHz. También se utilizan para la IGBT para potencias de hasta 3 megawatts, y la frecuencia hasta de 150 kHz, y unos MOSFET para potencias de alrededor de 1 megawatt o inferiores y para frecuencias hasta de 500 kHz. En la aplicación número 3 tenemos la soldadura eléctrica. En la electrónica de potencia también se utiliza el control de equipos de soldadura por arco y láser. Estas fueron sustituidas más tarde por los tristores, que exhibían una caída de tensión en conducción más reducida. Pocas novedades importantes han ocurrido desde la aparición de los tristores. Casi todas las relaciones con la diversificación de las pinzas y el mejor control que permiten los modernos circuitos integrados. Los tristores actualmente disponibles cubren sobradamente en sus distintas variantes las necesidades de soldadura por punto. En la aplicación número 4 tenemos los convertidores auxiliares para ferrocarril. La principal función de los convertidores auxiliares es proporcionar los niveles de baja tensión, tanto como en corriente alterna como en corriente continua, que son necesarios para alimentar los diferentes equipos auxiliares del tren, ya sean frenos, acondicionadores de aire, red de iluminación, entre otras cosas. Generalmente es necesario aislar galvánicamente las tensiones de salida proporcionadas respecto a la catenaria para equipos alimentados directamente de esta. Las potencias manejadas por estos equipos varían en función de su aplicación. Para equipos de corriente alterna, las potencias pueden ir desde unos pocos kilovoltamperios hasta algunos cientos. Las tensiones de salida suelen ser trifásicas, 220 voltios a 60 Hz en países anglosajones o de 400 voltios a 50 Hz en países europeos. En la siguiente aplicación tenemos el automóvil. El papel que la electrónica, y especialmente la electrónica de potencia, jugará en los años futuros en el sector de la industrial del automóvil se anuncia fundamentalmente que para el 2012 se prevé que el 40% del costo de un vehículo provenga de la electrónica, cifra que se alcanzará gracias a varios factores: la búsqueda de nuevas fuentes de energía, la disminución de consumo y el aumento del confort y la seguridad del vehículo, entre otras opciones. Para la siguiente aplicación, el número 6, tenemos el control de motores eléctricos medianos y pequeños. Además de estar presente en el control de grandes motores industriales, la electrónica de potencia también figura en potencias pequeñas y medianas, en el control de motores eléctricos de los más variados sistemas y dispositivos utilizados en la industria, también en la construcción de edificios, laboratorios y los hogares. Se estima que en los países desarrollados el entorno al 60% de la energía eléctrica que se consume se utiliza en control de motores eléctricos, presente en aplicaciones tan diversas como la ventilación, los ascensores, las motobombas y los diversos electrodomésticos. En la aplicación número 7 tenemos la aeronáutica. Las aeronaves disponen de diversos convertidores electrónicos de potencia para, entre otras tareas, iluminar el panel de instrumentos de vuelo, regular la iluminación y proporcionar corriente alterna, ya sea de 50, de 60 o a 400 Hz y de 115 a 230 voltios a distintas cargas. Todo ello a partir de baterías de 14, 28 o 48 voltios. La mayor parte de los convertidores e inversores empleados se realizan en etapas únicas con MOSFET para aprovechar su baja tensión de conducción.
En las inversiones de mayor potencia existe, no obstante, la tendencia a emplear un convertidor previo con MOSFET conmutado a una alta frecuencia, que eleva la tensión de la batería, seguido de un inversor con modulación de ancho de pulso y filtro que puede estar relacionado con la IGBT, dado que su caída de tensión en conducción es ahora relativamente menor. Téngase en cuenta que la gama de tensión y de corriente de los IGBT crece continuamente y supera a la de los MOSFET. Dentro de las aplicaciones de pequeña potencia, entenderemos que por estas de electrónica de potencia en pequeña potencia, las inferiores van desde aproximadamente 1 kVA. En el número 1 tenemos los electrodomésticos, que además de controlar pequeños motores, la electrónica de potencia está presente en muchos aparatos electrodomésticos, por ejemplo, los que controlan la temperatura de la cocina, los hornos y calefacción eléctrica, entre otras funciones. También tenemos los ingenios espaciales, que la aplicación de la electrónica de potencia a los ingenios espaciales se extiende a la práctica totalidad de equipos de a bordo, desde los reguladores de subsistemas de potencia hasta los convertidores de CC, PCC, pasando por los controladores de motores, los amplificadores de tubo de onda progresiva y las fuentes para propulsión eléctrica. En el número 3 tenemos las fuentes de corriente las fuentes de alimentación de corriente continua, que estas son las más habituales y manejan potencias entre decenas y algunas centenas de vatios para suministrar tensión de salida constante de algunos voltios. En la posición número 4 tenemos los balastos para la iluminación, que los sistemas de iluminación están cada vez más condicionados por la eficiencia energética debido a que alrededor del 20% de la energía eléctrica mundial se utiliza para la iluminación. El balasto es básicamente compuesto por un convertidor resonante con MOSFET como interruptor, que incluye una etapa discreta o funcional para la corrección del factor de potencia presente en la red. En la posición número 5 tenemos la alimentación de ordenadores portátiles, cámaras fotográficas y teléfonos móviles. La electrónica de potencia está presente en ellos en la adaptación de la tensión de la batería a los niveles de corriente continua que necesitan los dispositivos, los distintos circuitos, ya sean procesadores, pantallas, sensores, flashes, entre otros. En la posición número 6 tenemos la alimentación de aparatos personales de electromedicina. Estos aparatos de electromedicina muy pequeños son para usos personales, ya sean los audífonos, los marcapasos, etc. Y para exploración médica, ya sean sondas diversas, pueden exigir cierto tratamiento electrónico de energía eléctrica que los alimentan. En la posición número 7 tenemos el reto de la nanotecnología. Aunque la llamada nanotecnología avanza hoy sobre todo por la mecánico, es predecible que en el futuro próximo su desarrollo se amplíe a lo eléctrico y a lo electrónico. Y dentro de este ámbito, la electrónica de potencia tendrá que afinar su capacidad de tratamiento eficiente de la energía en potencia y en unos tamaños minúsculos. Bueno, eso ha sido mi presentación y espero que les haya servido y gustado. Gracias.